Estamos transcurriendo las elecciones presidenciales de Argentina, probablemente las más reñidas y las más interesantes de los últimos 20 años. Los tres principales candidatos, el peronista Sergio Massa, la cambiemita Patricia Bullrich y el conservador Javier Milei, se alinean sin miramientos y sin peros detrás del Estado de Israel. Los tres justifican la repudiable masacre que por estas horas lleva adelante el gobierno autoritario de Benjamín Netanyahu contra 2 millones de palestinos, los gazatíes, y van 4.000 bajas civiles y sumando. Pero nada de esto debería sorprendernos, puesto que los tres líderes argentinos son entusiastas del sionismo. Y ser sionista no solo es defender el mantenimiento del Estado probeta de Israel sobre el territorio usurpado ilegal e ilegítimamente a sus propietarios palestinos, sino también abrazarse a la continua lucha por oprimirlos y expulsarlos de aquella latitud. Sergio Massa, a quien le dedicamos el documental biográfico crítico más completo que encontrarás en internet, video recomendado si no lo has visto aún, ha visitado más veces los Estados Unidos que cualquier otro político argentino en la historia, subordinado al Wilson Center, miembro del Council of Americas, del clan Rockefeller y también del Instituto Nacional Demócrata de Asuntos Internacionales. Massa no solo se saca fotos sonriendo con Bill Clinton o con su adláter John Podesta, no solo provoca suspiros románticos del actual presidente centroizquierdista Joe Biden. Okay. I want the American press to observe something. Yeah. The new president brought along the leader of the opposition with him. That's what we got to do home. Okay, thank you. También tiene amigos republicanos del ala dura como Rudolph Giuliani, exalcalde neoyorquino y abogado personal de Donald Trump. ¿Qué tienen en común demócratas y republicanos por sobre todas sus diferencias? El sionismo. Obviamente, quien cultiva semejante perfil de servidumbre ante las élites estadounidenses no puede hacer otra cosa que imitarlas y arrodillarse ante los lobbies israelíes. Y subrayemos, cuando digo lobbies israelíes, digo lobbies israelíes, que no son instituciones de la respetable religión judía, ni tampoco organismos de la comunidad cultural judía, a la que de alguna forma pertenezco porque tengo sangre sefardita. Los lobbies israelíes, los lobbies sionistas, son aparatos de propaganda y de presión económica y política para imponer un discurso único que encubra el apartheid y las constantes violaciones de derechos humanos a las que Tel Aviv somete a los árabes, tanto en el territorio que la ONU le reconoce a Israel como en el territorio que le reconoce a Palestina y que los israelíes también ocupan, concretamente en el West Bank, Cisjordania y en la Franja de Gaza. Patricia Bullrich, por su lado, es aún más sionista que Sergio Massa, y ya lo comprenderán quienes hayan visitado mi documental sobre ella. Otra pieza muy oportuna para visitar en el día de hoy, y estará junto al de Massa al final de este informe para que puedan verlo. Patricia es la candidata de la centro derecha tibia de Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio, una alianza entre el PRO, el partido de Mauricio Macri y fundamentalmente los radicales y la coalición cívica, socialdemócratas moderados que llevan 1 siglo y medio viviendo de la política. Ahora, lo curioso es que el origen de Bullrich no es moderado, es radical, y no radical del partido radical, sino radical en un sentido marxista. Dos figuras prominentes de la organización terrorista Montoneros, de ultraizquierda, apadrinaron a Patus, su joven compañera de armas, que fue terrorista, que fue combatiente, y la guiaron en su evolución hacia la política institucional y democrática, que puede ser igual de sucia que la guerrilla, pero que no se mancha las propias manos de sangre en forma directa, sino que utiliza intermediarios para la faena. Esos dos padrinos a los que retraté en el documental sobre Bullrich son el polifacético Rodolfo Galimberti, cuñado e íntimo amigo de la candidata hasta su muerte en 2002,
y Mario Montoto. Galimberti fue el secuestrador estrella de Montoneros. Bullrich lo ayudó a secuestrar a sus tíos políticos y en el operativo asesinaron a un tío suyo de sangre. Luego Galimba se fue al exilio e incluso llegó a pelear en la Organización de Liberación Palestina en el Líbano, pero la vida le deparaba un destino muy diferente. Por su parte, Montoto, de perfil más maquiavélico, fue secretario personal del número 1 de Montoneros, Mario Firmenich, y con el regreso de la democracia se convirtió en su abogado personal y logró morder buena parte del dinero que habían obtenido en el secuestro de los Born, realizado por Galimberti y Patricia. El punto es que Galimberti y Montoto le enseñaron a su discípula favorita una proverbial lección de panquequismo, de darse vuelta de acuerdo a las circunstancias. Y en los 80 no tardaron en asociarse con ex represores de la dictadura que habían pasado a mejor vida, a muchos de sus ex compañeros, de sus ex camaradas. Y juntos, militares y terroristas, montaron una serie de empresas de seguridad y de espionaje en rigor que los llevaron a vincularse directamente con la CIA y con el Mossad, el servicio de inteligencia israelí. Mario Montoto, que por cierto es papá de Fernanda Raberta, que maneja la mayor caja del Estado en el kirchnerismo, lancés, huevos en todas las canastas, se terminó enamorando de ese abanico de oportunidades para prosperar que le ofrecieron sus amigos sionistas. Y así se convirtió en el principal proveedor de armas y de tecnología militar y policial del Estado argentino desde fines de los años 80 hasta la actualidad. Sin embargo, por más que todos los gobiernos le hayan comprado millones de dólares de equipos, Montoto mantuvo su predilección personal por Bullrich. Y en 2017, con motivo de la visita de Benjamín Netanyahu a la Argentina, le ayudó a adquirir el software de espionaje masivo Pegasus, desarrollado por la firma paramilitar israelí NSO Group, llevada adelante por exoficiales del Mossad. Bullrich era ministra de Seguridad de Mauricio Macri y en un clima social cada vez más enrarecido, intentó legalizar el uso de Pegasus sin orden judicial para que el gobierno pueda pincharle micrófonos y cámaras de los teléfonos celulares a cualquier argentino, a través de 2 discretos artículos escondidos en los más de 600 de la reforma del Código Procesal Penal. Montoto, que ya era presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, se encargó personalmente de ayudarla a conseguir cómplices parlamentarios para esta tarea sucia, como el senador peronista Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador de Salta y tío de un actual dirigente de Milei. El silencio fue absoluto en los medios argentinos, presos todos, de izquierda a derecha, de la propaganda sionista y de sus sobornos. Sin embargo, tuve el honor de interpelar personalmente esta aberración tiránica y orwelliana de Pegasus, presentándole informes a todos los bloques parlamentarios, certificándolos por escribano público, de tal modo que no puedan alegar que votaron sin saber. De esta forma se frustró la legalización de Pegasus, pero de acuerdo a Amnistía Internacional, se siguió empleando en forma ilegal. Varios periodistas críticos fuimos víctimas y también lo habrían sido los familiares de los marinos que se hundieron en el submarino Ara San Juan. Resumiendo, Bullrich ha sido una de las más fieles servidoras de Israel en el país y a través de Pegasus podría espiar lo mismo que ella quería espiar, o incluso más, como sucedió en México con Peña Nieto, que compró el software, o con López Obrador, que lo sigue utilizando, y también en España, donde Pedro Sánchez terminó siendo aparentemente víctima, en Marruecos y en otra larga lista de naciones. Pero Milei, Javier Milei, ese genial farsante que se disfraza de enemigo de la casta, pero es su mayor creación, ese rebelde de cartón, ese señor insurrecto y despeinado que jura que renovará la realidad argentina, es el más sionista de todos. En serio, el más que Massa, más que Bullrich, con mucha diferencia. Nunca se ha visto una lealtad tan explícita, tan virulenta y tan belicista a los lobbies israelíes dentro del territorio argentino, o cuanto menos desde que el gobierno filofascista del general Juan Perón, quien además refugiaba a criminales de guerra nazis de forma sistemática, se pavoneara de ser el primero en reconocer al Estado de Israel en América del Sur y enviase a su esposa Eva a reunirse con la premier socialista israelí Golda Meir, a quien Eva Perón rindió pleitesía, tratándola como un ejemplo de empoderamiento femenino y popular. Inmenso júbilo entre los miembros de la colectividad judía por el reconocimiento oficial del Estado de Israel.
frente a la sede de la representación diplomática provisoria, se reúnen más de 20.000 personas para asistir al primer izamiento de la bandera del Estado judío. Meses antes del encuentro, Golda Meir, que era rusa de nacimiento y socia del totalitarismo soviético, llegó a negar la existencia de los palestinos a los que sus tropas estaban liquidando, y dijo en un arrebato propio de la CSS o de las purgas estalinistas: los palestinos no importan porque los palestinos no existen. Cita histórica literal. El caso es que Javier Milei no se cansa de repetir una y otra vez que sus únicos aliados serán los Estados Unidos e Israel. Político, nunca le pregunté esto. Si usted es presidente el 10 de diciembre, mis aliados son Estados Unidos e Israel. Así de simple. Con todo lo que eso implica. A punto tal que Israel lo considero tan aliado que he dicho que voy a mudar la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén. Y lo cierto es que el candidato favorito de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, no es Milei, es Sergio Massa, a quien le ha enviado asesores para respaldarlo. Y la segunda es Patricia Bullrich, que es miembro del Instituto Nacional Demócrata, igual que Massa, el principal organismo de lobby del Partido Demócrata de Estados Unidos. Por cierto, además, Bullrich es esposa de Guillermo Yanco, que es un empresario argentino-israelí y que tiene su propio portal de propaganda sionista que se llama Vis a Vis, además de muchos negocios con el Estado. Y bueno, como si hiciera falta algo más para dejar en claro que los Estados Unidos no tienen una particular estima por Milei, el embajador norteamericano en Buenos Aires, Mark Stanley, se lo hizo saber directamente al candidato con su tradicional elegancia diplomática, confirmándole que reprueba por completo su proyecto de dolarización y que lo ve condenado al fracaso. De aquella reunión que tuvo lugar días antes del segundo debate presidencial, Milei salió sumamente angustiado, a tal punto que se guardó durante varios días sin conceder entrevistas. El equipo de Milei había contratado a un interlocutor experto para poder mejorar sus relaciones con la Casa Blanca, el histórico senador demócrata Bob Menéndez. Pero en este tema, Javier monta un circo y le crecen los enanos. Menéndez, tan amigo de la financiación sucia e ilegal como el propio Milei, video recomendado con evidencias bastante rotundas sobre la corrupción de Milei, terminó cayendo en desgracia de forma precipitada tras un allanamiento del FBI que le encontró cuantiosos lingotes de oro y más de $500.000 en efectivo sin declarar en una de sus propiedades. Pero el último dardo venenoso del país del norte le llegó ayer, cuando Dick Morris, uno de los principales estrategas de campaña de Donald Trump, tanto en 2020 como ahora de cara a los comicios estadounidenses de 2024, le comunicó sin titubear al periodista Jorge Fontevecchia que no ve con buenos ojos a Milei, que él y el equipo de Trump lo consideran un tipo limitado, poco serio, así que mejor que Milei no espere ningún respaldo de Donald Trump en caso de que él regrese al Salón Oval en Washington, D.C. ¿Se puede decir que las ideas económicas de Trump son lo opuesto a las ideas económicas de Milei? Trump no quiere cambiar la moneda. Por eso, lo contrario a Trump, que quiere tener industrias en Estados Unidos, es totalmente lo contrario a Milei. Sí. Creo que Milei es muy poco sofisticado en economía. Él realmente no sabe lo que está haciendo y Trump sí. ¿Qué cree que pensaría Trump sobre Milei si lo conociera personalmente? A primera vista le gustará porque está en contra del sistema y está en contra de los movimientos de izquierda que arrasan América Latina. Él no es Lula, no es Petro, no es Chávez ni Maduro. Creo que le gustaría eso. Pero cuando no se trata de eso, no espero que Trump respalde a Milei. Se dará cuenta de que sus políticas son muy locas y no creo que pueda contar con Trump.
Peor noticia imposible, ni siquiera lo quiere el mandamás de la nueva derecha a la que Milei se supone que representa, y para la cual hizo pataletas pintorescas jurando que va a romper relaciones con China, que va a romper relaciones con Brasil, en rigor los dos mayores socios comerciales reales de la Argentina actual. Yo no haría negocios con China. Pero es el segundo socio comercial de la Argentina, palo a palo con Brasil. Si rompemos relaciones con China sería una tragedia macroeconómica, Javier. No, es falso que sería una tragedia macroeconómica. Podríamos hacer transacciones con el lado civilizado de la vida. Así que con todo el mundo en contra y un sombrío panorama geopolítico, al señor Milei solo le queda la esperanza en Israel, que no se caracteriza precisamente por auxiliar a países quebrados del tercer mundo. Al contrario, la economía israelí es altamente intervenida por el Estado, tiene bastantes problemas estructurales, está centrada en la industria militar y es extremadamente dependiente de la subvención extranjera, tanto de Alemania como de Estados Unidos y otros miembros de la OTAN. Le hace dinero que nos roban a los contribuyentes europeos y americanos para sostener la corrupción frenética de Benjamín Netanyahu y todos sus secuaces. De todas formas, nobleza obliga. Israel hizo algo alguna vez por un gobierno argentino, cuando la atroz dictadura militar genocida emprendió la absurda guerra de Malvinas, una jugada suicida y desesperada con el objetivo de mantener su régimen totalitario en pie. Pesaba sobre la junta militar un embargo de armas, fundado en las violaciones sistemáticas a derechos humanos contra civiles inocentes, no solo contra guerrilleros, especialmente y mayoritariamente contra civiles inocentes. Bueno, violaciones que habían cometido personajes como el siniestro general Antonio Bussi, que fue el primer jefe político de Milei y es además el padre del actual candidato a gobernador de Milei en Tucumán. No obstante, mientras todos los vecinos le daban la espalda a la dictadura argentina, en el caso concreto de Pinochet jugaba abiertamente a favor del Reino Unido, otro régimen sanguinario acudió en ayuda del general Galtieri. ¿Cuál? El israelí. El Estado de Israel libraba su propia guerra de exterminio contra musulmanes libaneses y palestinos y estaba acostumbrado a eludir sanciones internacionales con soltura, puesto que ningún Estado moderno ha violado tantos derechos humanos de manera tan sostenida en el tiempo como Israel. También tenían de socios los israelíes, me refiero a socios militares, comerciales, políticos y hasta en sus proyectos armamentísticos nucleares, a los condenables supremacistas Boers que gobernaban Sudáfrica, la Sudáfrica del apartheid, donde una minoría segregaba y explotaba a las mayorías impiadosamente, como lo hacen hasta hoy los políticos israelíes con los palestinos. Con los mismos mecanismos que Israel abastecía de armas a Riad, que también tenía un embargo internacional, comenzó a venderle aviones Mirage y abundantes misiles a las Fuerzas Armadas argentinas. Utilizaban sociedades fantasmas y triangulaciones con islas del Caribe, lo que de todas formas solo sirvió para sacrificar pilotos y para sacrificar jóvenes argentinos sometidos a la esclavitud, eufemísticamente llamada servicio militar obligatorio. Lo que entusiasma a la candidata a vicepresidente de Milei, la antiliberal Victoria Villarruel, sobrina de uno de los represores criminales de aquella dictadura y una mujer muy cercana a algunos de sus peores protagonistas, como el torturador y asesino serial Miguel Echecolatz y el general Jorge Rafael Videla, la cara más visible del proceso militar, a quien esta señorita visitaba la prisión y le llevaba también jóvenes de ultraderecha para que se inspiren en el ejemplo del genocida. Tomen nota, señores. En palabras del propio Milei, Victoria Dictadura Villarruel será la encargada de las áreas de defensa y seguridad de su eventual gobierno. Y ahí sí que creo que Patricia Bullrich en comparación será recordada como Nelson Mandela o Mahatma Gandhi. Léase con el debido sarcasmo. Quizás lo más llamativo del sionismo de Milei es que su apoyo a Israel no se reduce a la necesidad política espuria de congraciarse con un Estado dramáticamente agresivo contra la vida, la libertad
y la propiedad de terceros. Además, hay un trasfondo místico, mesiánico, una experiencia religiosa casi inexplicable que transita a este personaje hace al menos 3 años. Narra el libro El Loco, la biografía no autorizada de Milei, que en el año 2020 supo decirle a un buen amigo suyo que había tenido una visión. Jesús se le había aparecido sentado en un aro de fuego y lo escoltaban los pensadores Murray Rothbard y Ayn Rand. Los 3 le habían dicho: Javier, es tu deber presentarte a la presidencia y hacer a la Argentina una potencia liberal. Yo de hecho se lo escuché a otra fuente muy cercana a Milei y recuerdo haberme reído por lo paradójico. Rothbard y Rand eran ateos y además se odiaban entre sí. De hecho se odiaban entre sí porque Rand expulsó a Rothbard de su círculo intelectual porque no soportaba que su esposa fuera católica. Esa es la explicación que Milei le ofreció a su círculo íntimo sobre por qué se traicionó a sí mismo y decidió entrar a la política, que antes, cuando estaba medianamente cuerdo, cuando era medianamente liberal de verdad, consideraba con toda razón una actividad sucia, denigrante y que no resuelve jamás los problemas de las personas honradas. A ver, ¿estás en una carrera política o lo tuyo solamente es un aporte de lo económico de tu posición liberal? Es bastante interesante lo mío como carrera política porque detesto la política. Me parece una actividad de mierda, sucia, roñosa. O sea, tengo la peor de las opiniones. Además, me parece una locura, digamos, las personas como Mauricio, como outsiders, o sea, tratar de mezclarse con esa gente, o sea, no, yo, digamos, lo mío es la batalla cultural. Es abrirle los ojos a la gente, que se den cuenta que en realidad, digamos, porque ¿qué es un político? Un político es una suerte de sociópata, es como un psicópata, pero a gran escala, un sociópata, ¿sí? Que quiere hacer creer a la gente que son todos unos inútiles, unos inválidos en todos los aspectos de su vida y que si no es por él no podés vivir. Y en realidad es al revés, porque vos sos el que producís, él es el parásito. O sea, entonces, digamos, o sea, lo que yo quiero es que la gente se dé cuenta que el problema por el cual Argentina se hunde es por la política, no que, digamos, la solución es la política. No. Pero ¿vos crees, Javier, en serio que son todos iguales los políticos? Yo no creo que son todos iguales. Yo creo que sí. Los políticos son corruptos, los políticos son estos, los políticos son estos, y ahora te vas a dedicar... Bueno, pero puedo ser político y no ser corrupto, puedo tratar de entrar al sistema. Visto en perspectiva, Milei no respeta el legado de Rothbard, al que llama héroe intelectual, pero evidentemente no lo ha leído lo suficiente. Rothbard, un economista judío neoyorquino que aprendió a hablar antes el yiddish que el inglés, durante toda su vida condenó con todas sus fuerzas la instalación del etnoestado sionista en Palestina, todos los excesos posteriores, escribiendo sendos artículos y grandes ensayos sobre este tema, donde explicaba que ningún libertario que se precie puede apoyar al movimiento sionista. Pero bueno, es una más para la eterna lista de contradicciones. El mismo Milei que decía que Trump era un proteccionista antiliberal, lo cual es cierto, y ahora lo elogia y le dijo a Tucker Carlson que es básicamente igual a Trump. Donald Trump is running for president again in the United States, as you know. What advice would you give him? Que continúe con su lucha en contra del socialismo, porque es uno de los pocos que entendió cabalmente que la pelea es contra el socialismo, que la pelea es contra los estatistas. Entonces, me parece que si yo, desde mi pequeño lugar, lo único que podría decirle es que redoble los esfuerzos en la misma dirección. Bueno, además, Milei escribió de puño y letra en un paper que se llama De los picapiedras a los supersónicos que Barack Obama fue el mejor presidente de los Estados Unidos. El mismo Milei que decía que Macri era un idiota socialista. La gente, porque es un mentiroso. Pero yo hablaba del delincuente que chorea. No, estoy hablando de robarse las ideas, que es más grave todavía. El daño que causa Macri queriendo abrazar las ideas de la libertad es muchísimo más grave que cualquier otra cosa. Porque lo de Macri es lamentable. Ahora dice que es su fiel consejero, una buena persona, a la que además le dará un cargo en su eventual gobierno. Sí, Macri me ¿Macri llamó. te llamó? Sí, Macri me llamó. De hecho,
Habíamos estado hablando previo a las elecciones y no solo eso, sino que además cuando fue el día de la elección me llamó, pero bueno, yo nada, es público, digo, Carlos lo puede documentar, yo estaba de rockero, con lo cual nada, fui, me bañé y me cambié de ropa y justo me llamó en ese momento y no lo pude atender. Pero me dejó un mensaje, así es que... Pero yo tengo, digamos, buen diálogo con él, por lo tanto... Digo, no es un problema, digo, pero sí está muy bien. dejó manifestado en un mensaje. Y en un eventual próximo gobierno, que tenés grandes chances, hoy sos el favorito para ser el próximo presidente de la Nación. Los números dicen eso, ¿no? Aunque la política a veces no está tan apegada a la aritmética, ¿no? Como decía hace un ratito nada más. ¿Macri podría formar parte de tu gobierno o no? Yo creo que él tiene mucho para dar todavía para la Argentina como alguien, yo creo que sería una suerte de gran representante de la Argentina en el exterior. El mismo Milei que decía que hay que despenalizar las drogas, la postura de cualquier liberal, ahora quiere mantener la prohibición y profundizar la absurda guerra contra las drogas, que en realidad es una guerra contra los inocentes, una de las cruzadas más caras, sangrientas y liberticidas de la edad moderna. El mismo Milei que decía que el liberalismo no es de izquierda ni de derecha, ahora se proclama el más derechista de todos los derechistas. El mismo Milei que era un fanático del Club Boca y que luego pasó a odiarlo y a festejar cada gol que le metían los equipos rivales. No, yo era de Boca. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el viernes pasado? No, yo era de Boca y dejé de serlo cuando Angelici en un acto populista lo echa a Falcioni y lo trae a Riquelme. En ese contexto, digamos, o sea, estaba claro que Riquelme no estaba en condiciones de hacer una buena campaña, no lo hizo. Y ya, Dios, cuando vi esa situación dije, bastante tengo que convivir en un país populista como para además ser hincha de un equipo populista. Y después cuando lo trajeron a Gago me hice anti-Boca. Bueno, yo cuando era de Boca fui hasta Japón a verlo campeón a Boca, así que... Y aquí llegamos a la frutilla del postre. El mismo Milei que creía que hablaba con Jesús y que iba a misa todos los domingos y ahora quiere ser judío. Sí, quiere convertirse en el primer presidente judío de Argentina, banalizando a la religión cual si fuera algo tan liviano como cambiarse de camisa. ¿Qué lo impulsó a semejante ocurrencia? Ya lo veremos, quédense hasta el último minuto. Muchos empezaron a hacerse preguntas sobre estos temas recién el pasado sábado 7 de octubre, cuando Netanyahu anunció que su país estaba en guerra. Milei lo levantó con el siguiente mensaje en Twitter: mi más total y absoluta solidaridad para con Israel y su pleno derecho a defenderse del terrorismo. Volvió a repetir el apoyo incondicional a Israel en el debate presidencial. En primer lugar, mi solidaridad para con Israel y su pleno derecho a defender su territorio de los terroristas. Luego en el Congreso de los Diputados y sumó otro gesto hace pocos días en una salida de campaña en Lomas de Zamora. Con la camioneta moviéndose de a centímetros, Milei firmó libros, acarició a un perro que le acercaron no sin complicaciones e hizo flamear por unos segundos la bandera de Israel que le acercó un militante. Por cierto, en su paso por Lomas de Zamora, Milei no declaró una sola palabra contra el cacique político local, el exintendente Martín Insaurralde, que acaba de renunciar por un escándalo que sacudió a todo el peronismo bonaerense. Su novia, la modelo Sofía Clerici, subió fotos y videos a su cuenta de Instagram donde se la vio compartiendo junto a Insaurralde un viaje de lujo por el mar Mediterráneo en un yate de nombre El Bandido. Las imágenes también mostraban champán, Rolex, artículos de lujo y un atardecer envidiable. En medio de una Argentina que se hunde en la peor crisis de todas las que tuvo, el pueblo lo tomó como una burla, una gran expresión de la casta. Insaurralde renunció a la jefatura de gabinete de Axel Kicillof, el izquierdista gobernador de la provincia de Buenos Aires, y bajó su candidatura a primer concejal de Lomas de Zamora, donde gobierna a través de un testaferro político. Milei, el artífice de la popularización de la palabra casta, pasó ayer por el bastión de este ladrón consumado y no se atrevió a mencionarlo, ni una palabra, tampoco en el debate presidencial. No le dijo nada a Massa sobre Insaurralde. ¿Por qué? Bueno, Insaurralde es otro de los tantos socios
de Milei en el armado de sus listas bonaerenses. A finales del año pasado y principios de este año, Insaurralde se reunió con la hermana de Milei, Karina Milei, a quien él llama el jefe, para ofrecerle un número de más de 6 ceros si desistía en nombrar a los candidatos locales. Otra prueba más de la corrupción que rodea al candidato derechista, que es una creación pura de la casta que tanto critica. Pero bueno, volvamos al asunto central, que créanme, es mucho más importante aún. Cuando Milei dice que Israel se defiende, miente. Primero debemos comprender que Hamás es una organización terrorista, completamente condenable, pero que ha crecido gracias y exclusivamente al apoyo israelí. Lo cuenta, por ejemplo, el portal de Intercept del premio Pulitzer de periodismo Glenn Greenwald. Lo demuestra un cable de la embajada estadounidense en Tel Aviv que comunicaba al Departamento de Estado que el jefe de inteligencia militar israelí ya en el año 2006 veía con buenos ojos que Hamás gane en las elecciones de Gaza para poder justificar mayores avances contra la población civil e instaurar lo que efectivamente instauraron y mantienen hasta hoy, que es un bloqueo total que de hecho restringe alimentos y medicinas. Lo reafirma que a principios de este año Netanyahu enviase un funcionario a negociar con la dinastía catarí para que siga mandándole dólares a Hamás, no para que deje de enviarle dinero a Hamás, para que le envíe más dinero a Hamás, los supuestos enemigos de Israel. Y termina de corroborarlo la agencia de inteligencia de Egipto, que avisó a Israel del ataque que Hamás tramaba hace meses y no obtuvieron ninguna respuesta ni reacción al respecto. Aten cabos. Buena parte de las cloacas estatales israelíes amparan y alientan a Hamás, porque es una coartada perfecta para llevar adelante una limpieza étnica contra los civiles palestinos recluidos en Gaza, que es el mayor campo de concentración del mundo. Como dijo el ministro de Defensa de Netanyahu, barrer Gaza, quitarles la comida, la energía eléctrica y hasta el agua, porque para él son, abro comillas, animales humanos, cierro comillas. Cita, con parámetros educativos, informativos y documentales, para contextualizar cómo estos sujetos levantan la misma retórica monstruosa que utilizaban los nazis para deshumanizar a sus víctimas. Pero a estas alturas nadie espera que Milei sea coherente con los principios elementales del liberalismo, como por ejemplo sí lo es el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, que nunca cayó su indignación por este tipo de prácticas aberrantes. Lo que a estas alturas a muchos les molesta es que Milei mezcle incorrectamente, tanto por ignorancia como por malicia, la religión judía a la que busca convertirse con el movimiento sionista, que es un invento laico, que es una forma de nacionalismo expansivo que provoca repulsión y repudio por parte de numerosísimos rabinos y religiosos judíos de todo el mundo. Judíos religiosos y judíos laicos, como los que integran la organización Voces Judías por la Paz, que tomó el Capitolio hace algunos días en Estados Unidos para exigirle a Israel un alto al fuego, y al gobierno de Biden que lo instrumente, lo que por supuesto no ocurrió. Milei no quiere enterarse de esto. Milei decidió que su camino hacia la religión de Abraham estará fusionado irremediablemente con su camino al poder. Así que su interpretación personal y sesgada de la fe, una fe que aún le es ajena, solo puede ser útil a sus intereses como miembro de la mafia estatal. Según consta también en el libro El Loco de Juan Luis González, las visiones religiosas de Milei evolucionaron, sustituyendo a Jesús por Yahvé, el Dios judío, el Dios del Antiguo Testamento, que ahora le encomienda misiones como a Moisés. Moisés, era un gran líder, pero no era bueno divulgando. Y entonces Dios le mandó a Aarón para que, digamos, divulgue. Bueno, Cari es Moisés y yo soy el que divulga. Nada más. Soy solo un divulgador. A principios de 2021, antes de encarar su campaña a diputado, Milei se acercó al rabino Shimon Axel Wanish. Wanish
Es licenciado en psicopedagogía y conduce una comunidad judeo-marroquí a Silva en el barrio de Palermo, donde hace acompañamiento espiritual a personas, parejas y familias, además de dedicarse al estudio y la enseñanza de la Kabbalah, el pensamiento esotérico u ocultista de tradición hebrea. Desde entonces, Milei, que se negó a leer a Borges porque solo se limitaba a analizar libros de economía, se puso a estudiar la Torá en forma autodidacta y mantiene contacto permanente con Wanish, a quien le hace preguntas teológicas a diario, ya sea personalmente o por teléfono hasta altas horas de la madrugada. Ned Flanders al teléfono. Oh, ¿qué Ned? Red, emergencirijilla. Los niños Simpson no están bautizados. Carambarijilla. Ned, ¿ya has pensado en otras religiones? Todas son más o menos lo mismo. Oh, maldito Flanders. ¿Vos estás estudiando la Torá? Sí. Tuve la suerte, la dicha, la bendición de conocer a un rabino que, digamos, con quien yo hablo más o menos una vez cada 2 semanas. Y la verdad que aprendo un montonazo. O sea, digamos, me genera una apertura y un crecimiento fenomenal. La verdad que... Permítanme la nota de humor. Quienes rodean al líder libertario aseguran que además de ser fanático del Estado de Israel, encontró en el judaísmo un tesoro de sabiduría de la vida. Insisto, estas dos posturas, para muchísimos rabinos muy respetables, son incompatibles. El sionismo no es sinónimo de judaísmo. Pero bueno, no son menos incompatibles de lo que son el anarquismo liberal y buscar instaurar un modelo político de derecha mesiánica comandando un Estado gigante. Ya diputado, Milei lo ha dicho abiertamente. Estoy pensando en convertirme al judaísmo, quiero ser el primer presidente judío de Argentina y más recientemente en La Nación Más, estoy a poco de ser judío, solo me falta el pacto de sangre. ¿Practicar religión? ¿Qué se llama practicar religión? ¿Vas a la iglesia? No sé. No voy a la iglesia. No vas a la iglesia. No, voy a un templo. Vas a un templo, pero vos no sos judío. No, pero bueno, por eso estudio con un rabino. ¿Y quieres convertirte en judío? De corto plazo no lo puedo hacer, porque tendría que cumplir con todos los preceptos. Tendría que hacer un pequeño sacrificio, como parte está hecho. ¿Ah, sí? Hay que completarlo nomás. Sí, falta la parte del ritual nada más. No en vano, prometió que Israel será el primer país a visitar como mandatario y que piensa mudar la embajada argentina de Tel Aviv, la capital israelí, a Jerusalén, la capital que quieren los sionistas, pero que no le reconoce la ley internacional, lo cual constituiría un insulto a miles de millones de cristianos y musulmanes que allí también tienen una ciudad santa. Argentina ya ha sido víctima de 2 graves atentados, la voladura de la embajada de Israel en 1992 y de la mutual judía AMIA en 1994. Podríamos hablar horas enteras del rol de gobiernos musulmanes, del rol de la Mossad, de la propia inteligencia argentina y otros detalles. Pero lo que quiero resaltar ahora es que Milei puede llegar a ponernos en peligro a los argentinos con este tipo de decisiones irreflexivas. Este hombre pone sus dogmas individuales, fruto de su precario entendimiento filosófico y teológico, por encima de los intereses concretos de las personas a las que dice representar. De hecho, votó en contra de conmemorar a las víctimas de la AMIA y según algunos medios de comunicación, cuando se presentó tardíamente al acto, varias personas de la comunidad judía lo acusaron de ser nazi y le pidieron que se retire. Pero bueno, la historia sigue. En el pasado mes de julio, faltando 2 semanas para las primarias y en medio de una de sus recaídas anímicas, Milei sorprendió a todos al abandonar a su equipo y embarcarse solo a un misterioso viaje a la ciudad de Nueva York. ¿Qué tenía que hacer más importante que juntar votos? Bueno, visitar la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, séptimo líder de la Chabad Lubavitch, una poderosa organización cabalista de influencia mundial. Mendel Schneerson, también conocido como el Rebbe, nació el 5 de abril de 1912 en Nikolaev, actual territorio de Ucrania. Su padre, el rabino Levi Yitzhak,
Schneerson era un renombrado erudito del Talmud, el inmenso código civil de la religión judía. Desde niño se reveló como un prodigio del Talmud y podía recitar de memoria sus 5.422 páginas. A los 18 años se ordenó rabino, igual que su padre, y en 1928 se casó con Chaya Mushka, hija de Yosef Schneerson, el sexto rebbe del movimiento Chabad Lubavitch. El Chabad fue fundado en la segunda mitad del siglo XVIII por Rabbi Schneur Salman de Liadi, también conocido como el Alter Rebbe, quien declaró ser el Mashiach, el rey de los judíos, y promovió una insurrección violenta que acabó con el arresto por orden expresa del zar ruso Pablo I. Durante 20 años el Alter Rebbe trabajó en su obra magna, Tania, donde expuso la filosofía y el ethos de Chabad. Un libro en toda regla racista que define todas las almas judías como buenas y todas las almas no judías como malas, lo cual le ha suscitado enormes críticas por parte de numerosos rabinos y estudiantes de la fe judía que no comparten esta visión minoritaria y a sus ojos politizada. Acusado de hereje, el Alter Rebbe sufrió algo similar a una excomunión en 1777 y en una segunda ocasión se le fue negada su condición de rabino por Eliyahu ben Shlomo Salman, Gaón de Vilna, en 1781. Después de su muerte en 1812, sus seguidores iniciaron una cruenta batalla para suplir el cargo vacante, algo que sería tan constante en el movimiento como su mesianismo, pues todos los futuros rebes Chabad se declararían a ellos mismos los Mashiach, los Mesías. Yosef Schneerson no fue la excepción, y eso enojó al otro Yosef, Stalin, que lo condenó a varios años de exilio en Kazajistán. Su hija y su nuevo esposo, Mendel, debieron huir a Berlín y en 1940, con el ascenso del nazismo, siguieron su fuga hacia Nueva York, donde les sonreiría el destino. Pronto se les unió el Rebbe y la familia unida congregó una comunidad donde abundaban los judíos europeos refugiados, entre ellos uno laico y jovencísimo, Henry Kissinger. Video muy recomendado. El hombre más poderoso de los últimos 50 años. En 1950 la muerte de Yosef convirtió al joven Mendel en el séptimo rebbe de Chabad. Poco a poco el flamante líder, ya instaurado como parte de una pujante cofradía de banqueros de Wall Street, hizo resurgir de las cenizas este movimiento casi extinto para transformarlo en uno de los más poderosos holdings religiosos del mundo, cuya red internacional posee más de 5.000 centros educativos y sociales. La ola de admiradores no tardó en agolparse en sus puertas. Schneerson los recibía los domingos y jueves por la noche, en las llamadas Yechidus, reuniones privadas que comenzaban a las 8 de la tarde y acababan a las 5 o 6 de la mañana. Políticos y líderes de todo el mundo asistían a las veladas, y Schneerson no mostraba deferencia por ninguno. La primera vez que el presidente John Fitzgerald Kennedy quiso asistir, el Rebbe no lo recibió, ya que no había pedido turno a tiempo. Aunque lo cierto es que Schneerson sentía cierto recelo por Kennedy, al que no veía completamente comprometido con la causa de Israel, sobre la cual él también tuvo pensamientos duales, pero no nos vayamos por las ramas. El caso es que Schneerson iría creciendo en influencia, principalmente por ser una suerte de gurú de cabecera de numerosos inversores de Wall Street. También lo visitaron Ronald Reagan y Jimmy Carter, presidentes republicano y demócrata en el futuro, y en 1978, este último Carter designó el cumpleaños de Schneerson como el Día Nacional de la Educación en los Estados Unidos, conmemorado cada 5 de abril. Todo un homenaje. Detrás de este reconocimiento había una inspiración patriótica. El Rebbe siempre bendijo a los Estados Unidos como superpotencia mundial, repudió al comunismo y usó los grandes eslogans americanos E pluribus unum, de muchos uno, y In God we trust, en Dios confiamos. Alrededor de 1985, Schneerson declaró que la ideología de Chabad predecía que su séptimo gran reverendo, o sea, él mismo, sería el Mashiach. Muchos de sus admiradores le creyeron. La soberbia lo llevó al punto de que nunca nombró un sucesor, y luego de su muerte en 1994, no se eligió un octavo rebbe. Hasta hoy, en la sede del movimiento neoyorquino, esperan que su líder resucite milagrosamente. El Yaharit, la
oración de la mañana, se retrasa durante 5 minutos por las dudas, a ver si no se les resucita Menachem. Y en ese momento, el Gabay anuncia que el rabino fue aparentemente incapaz de resucitar hoy y comienza nuevamente a rezar. La única razón por la cual Chabad no dejó de existir después de la muerte de su último líder es por el dinero que recauda. El brazo, podríamos decirle, mafioso del movimiento. Una red multimillonaria presente en múltiples países y vinculada al tráfico de drogas y al lavado de dinero. En el año 2009, el rabino Leslie Isaac Rosenbaum de Brooklyn fue arrestado por amenazar a indigentes de Israel para que entregaran sus órganos a precio de ganga y luego los vendía a 16 veces lo pagado. La mayoría de esos indigentes, naturalmente, eran árabes. Repito, en 2009, el rabino del Chabad Lubavitch de Milei, Levi Isaac Rosenbaum, fue arrestado por amenazar, por coercionar a indigentes israelíes para que le vendan sus órganos, que luego revendía en Estados Unidos a 16 veces el precio en el que los compró. ¿Les suena de algo? Y más allá de que yo estoy de acuerdo con Milei en el argumento que él utiliza para los órganos, puedo asegurarles que este tipo de prácticas derivadas de los nefastos sistemas existentes que restringen la donación y que establecen listas de prioridades, bueno, se podría armar un programa completo al respecto, necesitan de la cobertura de políticos ultracorruptos, de personas poderosas. Es delicadísimo transportar órganos de contrabando, con lo cual no habría de sorprendernos que esto que la Chabad pudo hacer en Estados Unidos lo haga de repente también en la Argentina, por lo menos algunos de sus miembros, los más controvertidos. En concreto, el rabino Isaac Rosenbaum les pagaba $10.000 a los pobres desahuciados por sus riñones y luego los vendía a pacientes desesperados en Estados Unidos por más de 1.600. Vuelvo a decirlo, ese mercado existe porque está sumamente restringida la donación y prohibida la venta, que podría hacerse de manera mucho más transparente y no con gente desesperada y a punta de pistola. Pero bueno, seguimos con la tragedia real que generaron los amigos y aliados religiosos de Milei. Muchos investigadores creen que los órganos, que en su mayoría vendió Rosenbaum, pertenecían a prisioneros palestinos raptados y hechos desaparecer por el ejército israelí con ese fin comercial ilegal. Aquí podemos ver a Milei con kipá y talmud bajo el brazo saludando a los parroquianos de esta ultra polémica fundación americana mientras visitan todos el sepulcro de su Mesías. Según el periodista Guillermo Villarreal, el político argentino viajó a la tumba del Rebbe para que diera inspiración, vitalidad y orientación a su madre y a su hermana. Y hablando de su madre, saben, me imagino, que para convertirse al judaísmo hay que estar circuncidado. Bueno, parece que la señora Milei ya adelantó el trabajo. O sea que está circuncidado. Sí, por una cuestión quirúrgica, porque tuve 3 infecciones siendo chico y el pediatra le dijo a mi mamá, dale, terminemos con este problema. Terminé con este problema. ¿Y te vas a convertir entonces en algún momento? No lo descarto. Pero bueno, a pesar de su abierto proselitismo religioso que no es bien visto por buena parte de la comunidad judía argentina, Milei está lejos de ganarse el apoyo de las principales instituciones de dicho espectro social, la AMIA y la DAIA, esta última muy vinculada con el sionismo. Pese a ser sionista, la DAIA lo repudia. Como les conté, Milei votó en contra de declarar el 18 de julio como Día de Duelo Nacional por las víctimas de la AMIA. No solo tuvo el incidente repudio en la celebración, sino que también la DAIA emitió un duro comunicado contra él. Consciente de su error, Milei elevó una nota formal a la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, solicitando modificar sus posiciones. Pero a esas alturas nadie entendía por qué votó en contra en primer lugar. Obviamente no existe tal cosa en el reglamento parlamentario, su voto negativo quedará archivado en los papeles del Estado, al igual que su abstención ante la suba de impuestos a los pasajes aéreos que benefició a su antiguo jefe Eduardo Urnequian, el monopolista de los aeropuertos y el hombre que maneja los hilos económicos y políticos detrás de la campaña de Milei. Jorge Gnobovitz, presidente de la DAIA, firmó una carta interreligiosa con un dardo implícito hacia el candidato libertario. Cito: "No hay país posible
imposible sin diálogo. Tampoco hay diálogo con insultos, gritos y descalificaciones del que piensa distinto. Según La Nación, la preocupación de estos dirigentes habría llegado al propio Milei por intermedio de la comunidad marroquí donde oficia su guía espiritual, el rabino Wanish. Le hicieron saber que no les parecía bien tanta exposición, que tenían temor de que cierta exageración suya fomentara el antisemitismo. Comentaron fuentes sobre el discreto mensaje, emitido luego de las elecciones primarias de agosto. Pero tuvo muy poco efecto. Milei está en la suya, pasó a buscar su kipá por el estudio de La Nación Más, de manos del periodista Jonathan Viale. El derechista también recibió una carta de repudio firmada por más de 3.800 personas, entre ellos destacados intelectuales de la comunidad judía, protestando contra el uso político de su religión. No permitiremos que su apropiación de símbolos y conceptos judíos nuble esta realidad. Milei no nos representa, expresó la misiva. Por supuesto, muchos de estos intelectuales son progresistas recalcitrantes, como el filósofo K. Ricardo Forster, burócrata en su día también. Pero, ¿qué se les puede objetar? Al fin de cuentas, en 2021, Milei se alió al partido de un neonazi, José Bonacci, para obtener su banca de diputado. Y antes de concluir, quiero subrayar que cuando se fundó el movimiento sionista, en la segunda mitad del siglo XIX, el periodista Theodor Herzl, su fundador, escribió un libro, un manifiesto si se quiere fundacional, titulado El Estado Judío, en el cual se planteaba la posible instalación del Estado sionista, lo que hoy conocemos como Israel, en la Patagonia argentina. Barajó esta región por considerarla inmensa, escasamente poblada y con un clima moderado, y supuso que allí los judíos europeos podrían refugiarse de la ola de antisemitismo que azotó Europa a principios del siglo XIX. Muchísimos se fueron libremente a la Argentina, entre ellos mis ancestros sefarditas, como mis ancestros árabes, como mis ancestros franceses, españoles, como todos los argentinos que somos hijos de esa libre circulación y esa libertad de movimiento. Pero se han puesto a reflexionar la tragedia que generan los etnoestados y cómo podría haber salido un experimento de esta naturaleza. ¿Habrían sido los pobladores locales de la Patagonia tratados como lo fueron los palestinos? ¿O al contrario, la humanidad se hubiera salvado del desastre que hoy hay en Medio Oriente y el proyecto habría sido un éxito? La instalación de un país judío en una región donde no había nadie con quien disputarse el territorio en las costas del Atlántico Sur. Es una pregunta contrafáctica pero interesante. Lo cierto es que los primeros críticos del sionismo fueron los propios judíos, como bien documenta el sociólogo Michael Huyeviorka, un eminente intelectual francés cuyos abuelos pasaron por Auschwitz. Por tanto, puedo entender muy bien por qué Milei no representa, inquieta o incluso asusta a muchos judíos argentinos, y en una perspectiva más amplia, como les vengo advirtiendo, por qué supone una amenaza a la libertad, a la seguridad y a la autonomía de Argentina frente a intereses de lo más siniestros. Pase lo que pase en las elecciones de hoy, seguiremos informando contra todos los poderosos y contra todos los políticos que son por definición enemigos de la libertad, usurpadores de recursos que no les pertenecen y que buscan domesticarnos como si fuésemos mascotas. No lo somos. Ni los palestinos ni ningún ser humano merece lo que hace el Estado de Israel con la complicidad de personajes como Milei, Bullrich y Massa. Con esto termino y nos veremos muy pronto. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.